nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 18. Filipenses capítulo 1 y versículos 18 y 19. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Por la fe asumo que lo encontramos ya la mayoría. Se supone, o algunos están esperando, ahí está, hoy sí van a decir con seguridad que ya lo tienen. Bueno, vamos a leerlo y dice la porción de la palabra de nuestro Dios, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Oramos. Padre y buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos. Queremos aprender, queremos recibir más de ti y que al momento de retirarnos de este lugar lo podamos hacer edificados y fortalecidos por tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recordemos que la epístola a los filipenses tiene 5, propósitos, 5 razones por las cuales el apóstol Pablo, estando, de esta manera, como un preso domiciliario en Roma, escribe a los hermanos en Filipos. La razón, o una de las razones, o la primera que hemos estado estudiando, es para informar respecto a su condición en la prisión, su condición de encarcelamiento. Ese es el propósito o el primer propósito por lo cual se escribe. Por eso es que en el versículo 12, retomemos el versículo 12 por favor, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Entonces decíamos, el apóstol estaba encarcelado, él escribe a los hermanos de Filipos y da a conocer las situaciones que él estaba viviendo. Una de esas situaciones es la libertad, entre comillas, o la apertura, la permisividad a la que fue, de la que tuvo, ese beneficio, ese gozo, puesto que pudo compartir el mensaje con todos los que le fue posible en su encarcelamiento. Tanto así que dice: mis prisiones se han vuelto patentes en Cristo. Está diciendo, porque todos saben los motivos por los que estoy aquí. El motivo era por predicar a Jesucristo. Le decía la semana anterior de que para los romanos el hecho de que Pablo se constituyera un predicador, eso no era un delito dentro de la ley romana. No era ningún delito, no, en ningún momento. Quienes estaban en contra de Pablo eran los judíos, su misma nación, porque para ellos sí existía el delito, con pena de muerte, de la blasfemia. O sea, cualquier predicador o cualquier persona que se atribuyera el título de Dios o que predicara a un Dios diferente al de, en el contexto hebreo, ¿verdad?, al de Jehová, pues podía ser juzgado y condenado por blasfemia y pagar pena de muerte. Pero Pablo no tenía, para con los romanos no tenía ese problema. Entonces, ¿por qué estaba preso? Porque las artimañas de los judíos habían acusado a Pablo de sedición y ese fue el motivo de su encarcelamiento. Sin embargo, todo lo que el apóstol estaba viviendo, él comprendía que estaba bajo el control de Dios.
que todo lo que él estaba viviendo tenía, digámoslo de esta manera, tenía la dirección de Dios, conforme al propósito que Dios estaba cumpliendo en él. Hay cosas, hermanos, que vamos a ver en este, llamémosle, informe de Pablo a la iglesia en Filipos. Hay cosas muy interesantes y en ningún momento se trata de ser matafe, en ningún momento, pero sí que podamos entender el mensaje del apóstol. Comencemos con lo que nos compete en esta noche. Dice el versículo 17. Perdón, versículo 16 para tener contexto. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Recuerda usted que decíamos que el apóstol animaba a los creyentes, puesto que él estaba preso y estaba gozoso, y los creyentes tenían que tomar ánimo para predicar aún más a Jesucristo? El detalle es que habían personas, digamos, malintencionadas, que comenzaron a predicar no con el fin de expandir el reino de los cielos, sino con el fin de añadir cargas al apóstol, que las acusaciones fueran más fuertes. En otras palabras, predicaban para que él estuviera en mayores problemas todavía. Entonces llegó el mensaje donde Pablo le dijeron, mira, algunos andan allí predicando, pero ellos predican para hundirte más todavía. El apóstol, en una condición de madurez, viene y les dice, miren, sea por contienda, sea por vanagloria, sea por lo que sea, lo importante es que Cristo está siendo predicado, dice el apóstol. Entonces, recordando eso, dice versículo 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. 19, porque sé que por vuestra oración, y aquí entramos en detalle, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, ¿en qué dice? Mire las circunstancias que estaban rodeando al apóstol. Repito, algunos hermanos cobraban ánimo para predicar con mucha más intensidad, algunos otros lo hacían con mala intención. El apóstol en una condición de madurez dice, por contienda, por vanagloria, por pretexto, lo importante es que Cristo está siendo predicado, y yo sé que por la oración de ustedes, hermanos, esto resultará en mi liberación. Dios me va a sacar, Dios me va a rescatar de esta condición. Entonces, podríamos nosotros pensar por algún momento, mire, la seguridad que el apóstol tenía de la respuesta que iba a venir de parte de Dios. Como cuando nosotros nos atrevemos a declarar en fe las cosas, asumiendo que porque yo creo que así va a ser, así será. Y nosotros decimos, eso es fe, llamar a las cosas que no son como si fuesen. El detalle es, y sin adelantarnos mucho al texto, el detalle es, y el apóstol salió libre de su encarcelamiento, fue librado de esa condición el apóstol. Hermano, el apóstol Pablo, aquel al que una mordida de serpiente venenosa, hermano, no le causó ningún daño, aquel a quien Dios le advirtió de aquella tormenta cuando él naufragó, aquel que cuando ese muchacho cayó de una segunda planta y estaba como muerto, el apóstol se posó sobre él y volvió a la vida. El apóstol, el que escribió, hermanos, poco más del 60% del Nuevo Testamento, la situación sería, ¿será que Dios lo va a dejar en la cárcel? ¿O será que él se atreve a declarar por fe de que va a salir de esa condición y que Dios lo va a sacar de allí? Para nosotros diríamos, no nos queda duda de que Dios va a hacer la obra en Pablo. Para nosotros diríamos así, hermano. Nosotros diríamos así. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre hemos dicho, hermano, nosotros podemos orar por muchas cosas. Y está bien que podamos orar específicamente por lo que anhelamos, pero recuerde que el modelo de oración, que es el Padre Nuestro, tiene una partecita que dice, hágase, ¿qué dice? Tu voluntad
así como en el cielo, también en... Entonces, siempre hacemos la salvedad. Usted ore y ore por lo que usted desea, por lo que usted anhela, por lo que usted necesita, pero siempre recuerde decirle, Señor, al final de todo, hágase tu voluntad. Porque el apóstol viene y les dice, miren, yo sé que sus oraciones van a tener una repercusión, y esa repercusión es que a través del Espíritu Santo, del apoyo, del respaldo del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pero ve el 20, por favor. Dice la palabra, conforme a mi anhelo, ¿y qué dice? De que en nada seré avergonzado. Mire esta declaración. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza. En otras palabras, ¿cuál era la expectativa que tenía el apóstol de que los hermanos le estaban diciendo o le habían llevado la información de que estaban orando por él? ¿Cuál era la expectativa del apóstol? Mire, conforme a mi anhelo y esperanza, yo sé que Dios me va a sacar de esto. Yo sé que Dios me va a sacar. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Pero sigamos leyendo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí es lo que la mayoría de nosotros nos agrada, nos gusta, ¿verdad? Poder decir, no, mire, yo sé que Dios me va a sacar adelante, yo sé que Dios me va a dar la respuesta, yo sé que en el nombre del Señor esto va a resultar en lo que yo le estoy pidiendo. Hasta ahí estamos bien. El apóstol también lo dice, conforme a mi anhelo, conforme a mi esperanza, yo sé que esto va a salir de la mejor manera. Pero en la última parte viene algo que con madurez el apóstol nos presenta o le presenta a los hermanos de Filipos, y que es lo que nosotros tenemos que aprender también. Dice la Escritura, la última parte del 20, o por vida, ¿o qué dice? O por muerte. Y ahí como que las cosas ya no van como nosotros nos gustaría, ¿verdad? Imagínense que usted está enfermo y nosotros lleguemos a darle consuelo a su lecho de enfermedad y le podamos decir, hermano, tenga confianza que un día esta enfermedad se va a terminar. Un día usted no estará más enfermo. Un día Dios lo va a libertar de esta enfermedad. Y usted dice, sí, ¿verdad? Primero Dios, hermano. O el Señor lo sana o el Señor se lo lleva, pero usted libre de la enfermedad va a ser. Y usted dice, pero mire, esa no es la respuesta que yo quería. Eso no es lo que yo esperaba. Pues claro, si me muero ya no voy a estar enfermo, ¿verdad? Porque los muertos no se enferman, hermano, no sé si sabía eso. Los muertos no se enferman. Entonces, ya no es como que nosotros podamos decir, mire, pero eso no son palabras de fe, o sea, usted no me está alentando, no me está dando ánimos con eso. O sea, usted me está diciendo las dos cosas que yo ya sé, o me sano o me muero. No, pues si lo plantea así, tiene razón. Lo que le estamos diciendo es que usted va a ser libertado de la enfermedad. Que hay dos maneras, ya le dijimos que sí. Y aunque a usted le parezca risible, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios me va a sacar de esto. Dios me va a sacar de esto. O me saca vivo, o me saca muerto. Pero de que salgo de aquí, salgo. O sea que en la cárcel no lo iban a enterrar, hermano. Y usted dice, ¿qué esperanza es eso? Pero es que continuemos porque hay una situación que es importante. Y esa situación importante es buscar la voluntad de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros no siempre se va a manifestar como nosotros quisiéramos. Nosotros podemos querer muchas cosas, hermano, muchas cosas. Y está bien, como decíamos hace un momento, poderlas anhelar. Pero probablemente la voluntad de Dios sea diferente, sea distinta. Dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 20, última parte dice, o por vida o por muerte. Porque para mí, yo sé que la mayoría conoce este versículo, porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de... Mire el argumento del apóstol. Miren, yo estoy listo, si el Señor me quiere llevar, que me lleve, pero si no me quiere llevar, yo estoy dispuesto. Y si es que yo ganas de morirme no tengo, si es que yo estoy bien, ahora, pero si Él me quiere llevar, que me lleve, y si me voy, pues a estar allá con el Señor, ¿verdad? Disfrutando de su gloria, disfrutando de su presencia, pero si a Él le place dejarme, entonces me está dejando por un propósito. Hay algo que no sé cómo lo vamos a digerir todos, hermano, pero yo les quiero transmitir de esta manera. ¿Sabe por qué usted está vivo todavía? Sí, yo sé la respuesta profunda. Pues porque no me he muerto. Sí, yo sé que alguno iba a salir con eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué está vivo todavía? Porque hay un propósito de parte de Dios que falta por cumplirse. Hay un propósito de parte de Dios. Y hay algo que se refleja en la Escritura que a mí me llama poderosamente la atención. Se refleja en la Escritura. ¿Y qué es lo que se refleja en la Escritura? Que mientras usted sea útil en la obra de Dios, Dios lo va a preservar a usted hasta cumplir su propósito. Ejemplos, Moisés, hermano. Ejemplos, Moisés. Moisés, mientras estuvo cumpliendo el propósito de Dios, Moisés fue intocable, hermano. Se atrevió a pararse frente a Faraón. ¿Y qué le podía hacer Faraón? Nada, nada. Se fue al desierto, hermano, para dirigir al pueblo hasta la tierra prometida. ¿Y qué cosechó Moisés? Hermano, cosechó victorias tras victorias, tras victorias, tras victorias. Y hasta que el pueblo hubo llegado, hermano, al punto que Dios quería. El punto que Dios quería no era a las orillas del Éufrates, al nomás cruzarlo para llegar a la tierra prometida. Lo que Dios pretendía era producir una nueva generación. Recuerde usted que a la tierra prometida no entró ninguno mayor de 40 años. Entonces había una nueva generación. Cuando llegaron a ese punto, cuando llegaron a ese momento, cuando ya pudieron ver la tierra prometida, porque Moisés vio la tierra prometida, hermano, pero no pasó allá. Cuando llegó ese momento, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Dios le dijo, bueno, vení para acá, Moisés, ya dirigiste al pueblo, lo sacaste de Egipto, ¿verdad? Los trajiste por este desierto, el pueblo ha sido purificado, hay una nueva generación, ¿verdad? Ya tenés allí a tu Josué, tu sucesor. Pues entonces, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos. Así es que busque otras opciones laborales porque con nosotros el contrato ha sido terminado. Y se lo llevó Dios, hermano. Y se lo llevó Dios. Vea usted con Abraham. ¿Cuántos peligros pasó Abraham, hermano? Muchos. Muchos. Pero Dios lo preservó y lo guardó hasta cumplir en él el propósito. Mientras Abraham, hermano, estaba sirviendo a Dios, mientras Abraham fue fiel a lo que Dios disponía con él, hermano, Dios lo guardó. ¿Cuándo se lo llevó Dios? Cuando el propósito fue cumplido. ¿Y cuándo fue cumplido el propósito? Cuando nació Isaac. Cuando lo ofreció en sacrificio, cuando Dios mostró, hermano, la obediencia y la fe de Abraham, entonces dijo Dios, bueno, ya estuvo Abrahamcito, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. También tu contrato se venció ya. Cuando, si retomamos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿en qué momento el apóstol Pablo, hermanos, Dios permitió que él fuera sacrificado? ¿En qué momento? La última epístola escrita por el apóstol Pablo fue la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo se estima por ahí del año 64 después de Cristo. Por eso es que cuando usted lee los últimos versículos de la segunda carta a Timoteo, es como que usted esté leyendo, hermano, las últimas palabras o la última voluntad de alguien que sabe que va a morir. Entonces,
cuando se escribe, hermano, la segunda carta a Timoteo, por el año 64, una semana después el apóstol Pablo fue sacrificado. Una semana después. Antes de allí no. Cuando su vida está en las manos de Dios, Dios lo va a guardar, Dios lo va a preservar, hermano, y si usted es útil en la obra de Dios, hasta que el propósito de Él se cumpla, hasta entonces, mire, no se preocupe, usted es intocable. El problema es cuando uno dice, bueno, ¿y yo de qué le sirvo a Dios? Pues, aunque sea de piedra de tropiezo, hermano. Hay que servir en algo, hay que ser productivos. Y si no recuerda usted cuando el Señor fue a buscar higos, valga la redundancia, a aquella higuera, y cuando no la encontró, ¿qué dijo? Árbol que no da fruto debe ser, ¿qué? Cortado. Así es que yo no sé cuántos años anhela usted vivir. Hay gente que no anhela vivir muchos años. Algunos otros sí. Pues yo le diría, mire, buena parte de la clave de lo que usted, cómo quiere vivir y cuántos años quiere vivir, es que usted sea productivo. Que usted sea productivo. Si es que la palabra dice, nadie trabaja en vano para Dios. Ahora, si uno no es productivo, es árbol estéril. Y retomo las palabras del Señor. Y árbol estéril, ¿qué hay que hacer, hermano? Cortarlo. Cortarlo. ¿Y qué produce? Nada. Más que le está robando dióxido de carbono a los otros arbolitos. En el caso de los seres humanos, está consumiendo oxígeno que podría ser útil para otros seres vivientes. El apóstol viene y le dice, miren, y quiero quizás retomar las palabras de un predicador que visitó hace algunos años nuestra iglesia central, porque me gustó mucho la expresión que él nos compartió en ese momento. Él decía, el creyente no es o no deberíamos ser personas que estamos esperando morirnos. La condición del creyente no debe ser esa. La condición del creyente no debe de ser, ay, ¿verdad? ¿Y ya para qué quiero yo vivir? ¿Y ya para qué? Y yo, para mí mejor, mire, para mí mejor estar muerto. Para mí mejor morirme. ¿Y sabe por qué no me muero? Por estos hijos míos, por eso no me muero. Yo siempre he dicho que los hijos dicen, no papá, o no mamá, dale con confianza. Dale, ¿verdad? No hay problema, dale con confianza. El creyente no debe de ser ese tipo de personas. El apóstol Pablo no está diciendo, yo anhelo morirme porque estar aquí en esta cárcel, esto es lo peor, estar restringido, no poder salir. No se pone en ese plano. Viene el apóstol y dice, miren, sea por vida o por muerte, Dios me va a sacar de esto. Pero para mí, esa es la convicción del apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué dice? Ganancia. Y cuando nosotros decimos este versículo de manera superficial, no cuesta, digamos, responder. No, si comenzamos a medio manipular, ¿verdad? Y comenzamos a decir, hermanos, si para mí el vivir es Cristo, ¿para cuántos el vivir es Cristo? Yo sé que la mayoría van a decir, ¿qué van a decir, hermanos? Vaya, participen pues. Hagan de cuenta que no está planificado esto. Y para mí el vivir es Cristo, ¿y qué dicen los hermanos? Y el morir es ganancia. ¿Se quiere ir ya? Pues mire, depende de cómo va a ser el viaje. Hermano, la convicción del apóstol y la convicción del creyente no se trata de que pasen sentimientos o pensamientos suicidas. No se trata de eso. Se trata de que, Señor, pues en el momento que me llames, yo estoy listo. Yo estoy listo. Si esta noche me llamas, yo estoy listo. Y si me faltan 20 años todavía para irme, no importa. Sigo estando listo. Esa es la convicción. O esa debería ser la convicción. Si usted supiera que mañana ya no amanecerá con vida, ¿cuál sería su actitud ahora? ¿Cómo pasaría las últimas horas de su vida, hermano? Llorando.
Si yo no me quería ir todavía, si yo bromeando estaba, Señor, vos todo te lo agarras en serio. No, ¿cómo pasaría las últimas horas de su vida? Algunos comiendo. Bueno, ya que me voy a morir, entrémosle todo. Dejémosle. Hermanos, repito, la comisión del apóstol es: en el momento que dispongas llamarme, yo estoy, ¿cómo? Listo. Si es esta noche, démosle. Si faltan 10 años, no importa. Yo estoy listo. Y si te place dejarme 10 años, 15 años, pues ese tiempo yo quiero ser productivo. Yo ese tiempo quiero ser productivo. ¿Sabe usted, hermano? Y ese es un hecho que se ha estudiado y, bueno, es un hecho comprobado. Que muchas personas cuando se retiran de su periodo laboral, cuando salen jubilados, hay personas que entran incluso en estados depresivos, porque sienten que su vida productiva ha terminado. Sienten que ya no. Y dicen algunos, no sé qué tan malintencionados, que aún las instituciones que se encargan de las pensiones sacan un dato estadístico promedio de cuánto usted va a durar después de jubilado. Miren, no son groseros. Dije, no, después de jubilado la media da pues más o menos entre 8 y 10 años. Pero ¿para quiénes o para qué tipo de personas esa situación es así? Generalmente, pongamos el caso de nuestra cultura, nuestra sociedad, en donde hay muchas personas que cuando llegan a esa etapa de la jubilación, efectivamente sienten que, ¿y ahora qué? Allá a estar en la casa, allá encerrado, allá. En otras instancias, en otras culturas, en otras latitudes, es diferente, en otras realidades es diferente. Por ejemplo, en el caso de, no sé si de Estados Unidos, pero en Europa sí es muy frecuente. ¿Sabe qué es lo interesante? Que muchas personas cuando ya se retiran, hermano, no crea que se van a encerrar a la casa. Comienzan a ver a dónde se van a meter. Tanto así que cuando usted vea las noticias, porque de repente salen las noticias, que llegó un crucero allá al puerto de Acajutla. Llegó un crucero. Sea observador. Vea usted quiénes vienen en el dichoso crucero. Vea usted quiénes vienen. Un montón de viejitos cheles. ¿Qué onda ahí? Europeos, pues va. Más de algunos de esos ha de haber colado también ahí. O sea. Porque en esas culturas la gente se retira y ya tienen todo un plan hecho de qué van a hacer. No se van a encerrar a la casa a morirse, hermano. Ahora alguien dirá, bueno, pero ¿qué ganan ellos? ¿Cómo que qué ganan ellos? Usted puede crear, si usted está pensando, usted dice, no, pues un día yo voy a llegar ahí, pues un día, si el Señor no viene antes, todos vamos a llegar ahí, si no nos morimos antes, todos vamos a llegar ahí. El detalle es, ¿qué va a hacer usted cuando llegue ese momento? Bonito fuera que dijeran, mire, yo cuando salga de eso voy a hacer esto otro, me voy a ir para allá, me voy a levantar, ¿verdad? Tantos años levantándome temprano, pues cuando ya me jubile, me voy a levantar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Voy a desayunar tipo 10, voy a almorzar tipo 4. Pues haga su plan, pues sí, haga su plan. Y en el plano espiritual, y me voy a ir para la iglesia, voy a hacer esto otro. Si no, pregúntele al siervo si pasa aburrido. Pasa aburrido, siervo. No, hombre. Si a las 5 está aquí pidiendo café. ¿Sí? Pues sí. Si es que eso, servirle a Dios da vida. Servir a Dios da vida.
Y aquellos que pasan, hermano, allá quejándose de sus desgracias, es simple y sencillamente porque no han entendido que Dios da vida. Y por eso el apóstol dice, mira Señor, si me vas a dejar, no hay problema. Si voy a ser de beneficio para la obra, pues déjame aquí. Si me dejas, yo quiero ser productivo. Yo no voy a estar ahí gastando oxígeno por gusto. Si me vas a dejar, pues déjame para ser productivo. Y si me vas a llevar, pues llévame de una vez, porque también tengo ganas de estar allá. Así que cualquiera de las dos opciones. Esa es la convicción del apóstol. Por eso dice la Escritura, fíjese bien, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, mire la indecisión del apóstol, no sé entonces qué escoger. ¿Se imagina que Dios le diera a escoger esta noche? Le dijera, hijo, hija, ¿te querés morir o te dejo un par de años más aquí en la tierra? Te le diría, mira Señor, qué decisión más difícil me estás poniendo. Quiero ver, estoy depre, pero no tanto. Debo, pero voy saliendo. Quiero ver. Imagínese que usted pensando si Jehová se queda, hermano. Pues aunque le parezca extraño, esa era la condición del apóstol. Pues mira, Señor, me la has puesto difícil, no sé qué elegir. Porque si me quedo en vida, pues voy a seguir siendo productivo. Quiero ser productivo. Y me agrada ser productivo. Así que si me dejas, pues por mí está bien. Pero cuando me pongo a pensar, estar en tu presencia y liberarme de todas las preocupaciones de este mundo y vivir en una condición maravillosa delante de ti, no, pues está complicado. Está complicado, no sé. Entonces continúa diciendo, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy en esa indecisión, teniendo deseo de, ¿qué dice? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa. Y el apóstol dice, miren, pero yo sé que ustedes también necesitan de la instrucción, ustedes también necesitan de lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces también pienso en eso. Hablamos hace un momento de que si Dios nos tiene con vida es porque hay un propósito. Imagínense que nosotros le preguntáramos a Dios y viviéramos continuamente pensando cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo. Porque, mis estimados hermanos, ninguno de nosotros es el resultado de la casualidad. Ninguno. Cualquiera hayan sido las circunstancias, los motivos por los cuales nosotros nacimos, no significa que para Dios fue un hecho improvisado. No lo fue, hermano. Y si usted conociera la historia de cómo yo fui concebido, no me la cuente, hermano. Es más, yo estoy seguro que ustedes no se la han contado tampoco. Solo para entendidos, hermano, ¿verdad? Yo sé que ustedes no se la contaron tampoco. Pero usted no es el resultado de una situación improvisada. Usted está en este mundo porque a Dios le plació, porque Dios quiso, porque hay un propósito para usted. Y cuando nosotros entendemos ese propósito y comenzamos a desarrollarlo, entonces usted es un instrumento en las manos de Dios. Y no necesariamente tenemos que pensar nosotros, hermano, en cosas extraordinariamente grandes. No necesariamente. No necesariamente. ¿Y qué tal si Dios le trajo a este mundo solamente para ganar a una persona a Cristo? Una. Y usted dice, yo no creo que Dios me haga nacer solo para ganar a una persona a Cristo. ¿Y por qué no? ¿Cuánto vale una alma, hermano? Más que todo el oro del mundo. Y por eso es que algunos dicen, si solo usted hubiese existido en la tierra, solo por usted hubiese venido a morir Cristo. Entonces, ¿por qué no pensar de que si Dios me hizo nacer solo para ganar a una persona para Cristo, vale la pena, hermano? Vale la pena. Valió la pena. Si Dios lo hizo nacer en este mundo porque usted, desde su descendencia, Dios iba a levantar a alguien para llevar el mensaje, hermano, valió la pena.
¿Valió la pena? Váyase a la historia bíblica e incluso a la historia secular, a las experiencias personales, y hay cosas que uno no entiende por qué Dios lo hizo de esa manera, más que simplemente decir, son los propósitos de Dios. Son los propósitos de Dios. Vámonos al más extraordinario de los casos, a María y José. Mis estimados hermanos, ¿por qué los hizo nacer Dios a estos dos personajes? Aún porque iba a ser el instrumento para que trajese al mundo a Dios hecho hombre. Y el otro porque iba a ser, hermano, el que iba a resguardar a ese bebé hasta que tuviera la edad necesaria. ¿Cuál edad? Pues no lo sabemos muy bien, porque vemos a José, hermano, en la historia bíblica y en la historia de Jesucristo hasta los 12 años. Busque a José después de los 12 años de Jesucristo. Búsquelo en la edad adulta de Jesús y no aparece, hermano. No está. No está. ¿Y por qué no está? Porque algunos historiadores asumen que ya cuando Jesús fue adulto, José ya había muerto. Ya había muerto. ¿Y cuál fue la influencia de José, hermano, el padre terrenal de Jesucristo? ¿Cuál fue la influencia de José en el cristianismo? Ninguna. 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 Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? Resguardar a ese bebé. Ese fue el propósito. Yo he conocido personas que Dios las ha puesto en el camino solo para cumplir un propósito nada más. Y después de eso, hermano, no los he vuelto a ver nunca más. Y al principio uno se conflictúa un poco porque dice, no es posible, no es posible, no, es que no puede ser. Le pongo un ejemplo. Cuando se iba a aperturar la obra, o cuando se estaba pensando aperturar la obra en Santa Rosa de Lima, cuando se llegó allá no conocíamos a nadie. Y solo necesitamos un lugar donde poder comenzar, un lugar donde se abriera la puerta y nos dijeran, mire, aquí puede venir, aquí puede invitar personas, aquí puede predicar. Eso era todo lo que se necesitaba. Y de repente Dios, hermano, puso a una persona que dijo, mire, allá en la casa de mi abuelita, allí pueden hacer las reuniones, hermano, y allí se comenzó. Y allí se hizo la primera reunión con adultos, ahí se hizo la primera reunión con niños, ahí se estuvo por un par de meses. Luego, hermano, se pudo alquilar un local. Y la última vez que se vio a esa persona que fue el instrumento para que las puertas se abrieran, fue cuando se alquiló el local. Después de alquilado el local, hermano, jamás volvimos a ver a aquella persona. La familia está en la iglesia, allá en Santa Rosa. Pero esta persona jamás le volví a ver. Allá mismo en Santa Rosa, en aquellos años no llegaba la señal de la radio de nuestra iglesia, no llegaba. Ni los canales nacionales llegaban. Y con tal de poder llevar el mensaje, comenzamos a buscar, hermano, de qué forma entrábamos a las radios de allá. Y recuerdo que fui a una radio y les preguntaba, mire, por un programa de 45 minutos todos los días, ¿cuánto me cobraría? En aquel tiempo me dijeron, mire, $400. Exactamente así le dije yo. No, le digo, no, lo siento mucho. No puedo. Fuimos a otra radio, hermano, y nos pusieron costos elevados. Habían 2 empresas de cable, intentamos llegar y todo era dinero. Un día iba a comprar una pintura a una ferretería. Y el muchacho que me atiende me dice, ¿a nombre de quién le hago la factura? Le digo, mire, póngalo a nombre del tabernáculo de Santa Rosa de Lima. Y me queda viendo el muchacho y me dice, ya hay tabernáculo aquí, estamos comenzando. Y del mismo día San Salvador, sí. Mire, me dice, ¿y la radio no llega hasta aquí? No, le digo, no llega, hemos estado intentando meter programas, le dije, pero fíjese que no hemos podido, muy altos los costos. ¿Y a dónde fue? Me dijo. Ya le dije yo, tal radio fue a tal otra. No, hombre, me dijo, mire, el de tal radio, ese es amigo mío. Vamos, me dijo, vamos, le dije yo. Y después de que me estaban cobrando $400 por $60 al mes, comenzamos a pasar los programas en una radio.
45 minutos de lunes a viernes, hermano, con la predicación de la palabra. Y después me dice, mire, me dice, ¿y por qué no nos vamos, por qué no pasamos programas por los cables de acá de Santa Rosa? Le digo, ya fui también y me cobraban mucho. No, hombre, me dijo, el de tal lugar es chero. Me dijo, vamos. Y vamos, hermano, y allá no me cobraron nada. Nada. Y de repente un hermano de la iglesia se encuentra con el dueño del otro cable y le dice, mire, le dijo, lo quería ver a usted, le dijo, al dueño del cable. Ajá, le dijo, voy a cancelar mi servicio, le dijo. No, hombre, ¿y por qué? Le dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le hemos hecho? No, le dijo, es que el otro cable pasa los programas de la iglesia y ustedes no, le dijo. Así es que ya no voy a estar con usted. No, le dijo, tráiganmelos que yo se los paso también, me dijo. Y de repente estamos metidos por todas partes, hermano. Cuando ya estábamos metidos en todas partes, usted me pregunta de ese muchacho, no lo volví a ver más. Hasta la ferretería cerró. Yo preguntaba por él, William, ¿se llama o se llamaba? No sé, espero que esté vivo todavía. Me dijeron, no, se fue a Estados Unidos. No lo volví a ver. Y uno dice, pero ¿por qué? Son personas que beneficiaron la obra, son personas con las que yo me sentiría más que agradado poderlos saludar y poderles estrechar la mano, me sentiría más que agradado. Pues no, Dios los utilizó, cumplió un propósito con ellos, y si ese era el propósito, se cumplió, hermano, se cumplió. Ahora yo no sé cuál será el suyo. De lo que sí estoy seguro es que si usted se lo pregunta a Dios y si usted lo busca, ese propósito, usted lo va a encontrar. Y cuando lo encuentre, no se conforme con poco. No se conforme con poco. Dios tenía un propósito con Esteban, que fuera diácono. ¿Sabe qué es lo bonito de Esteban? Que no se conformó con eso. No se conformó con eso. No me conformo con servir las mesas, tengo que predicar también. Por lo tanto, repito, yo no sé si usted identifica o no su propósito, pero si lo identifica, hermano, sujétese de él y sea productivo para Dios. Así, de esa manera, si usted puede decirle, Señor, no sé cuánto tiempo más me vas a permitir en este mundo, pero el tiempo que me permitas, quiero ser productivo. Y si te place llevarme, pues también estoy listo. Si me quedo, quiero ser productivo, y si me llevas, estoy listo. Cualquiera de las dos opciones no me complica la existencia. Estoy preparado. Estoy preparado. Pregunta necia, ¿está preparado para seguir viviendo? Algunos mecánicamente van a decir, sí, por supuesto que sí. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Porque está preparado para seguir viviendo, siga con vida. Y si no, dígale al Señor, bueno, Señor, ya estoy listo también, llévame. Y dile como el apóstol, no sé qué decidir. Pero sea para lo uno o para lo otro, tenemos que estar, ¿cómo? Preparados. Así es que dile un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.